Hola, mi nombre es David Alejandro Grimaldo Vázquez, estoy en el grupo L64 de la materia de Derechos Humanos y mi tema va a ser sobre las teorías de las tres generaciones de los derechos humanos. Ya aquí viene incluido pues los organismos internacionales, nacionales y locales que sobreprotegen los derechos humanos. Y si no es muy temprano para esto, ya empezaremos primero que nada con la llamada teoría de las tres generaciones de los derechos humanos. Y esta, pues, es la llamada la clasificación de los derechos humanos en tres generaciones o dimensiones, que también se le puede decir para otros autores o para otro tipo de personas. Aquí se muestra la evolución que estos han experimentado junto al desarrollo de los estados. Aún no existe un consenso total respecto al número de generaciones de derechos existentes ni a la delimitación de las mismas. No obstante, lo más común es aceptar las tres generaciones y es habitual la utilización de esta teoría con una perspectiva didáctica. Aquí tenemos como ejemplo la Declaración de Derechos del Estado de Virginia de 12 de junio de 1776, la Declaración de Independencia Norteamericana del 4 de julio de 1776 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional de la Revolución Francesa el 26 de agosto de 1789. Como primeras declaraciones de derechos, resaltan dos aspectos fundamentales: el reconocimiento del individuo como persona y sujeto de derechos y el establecimiento límites al poder público. Y debido a esto, a pesar de la existencia y aparición histórica de las diferentes categorías o generaciones de derechos humanos y que han sido reconocidas en instrumentos separados, esto llamado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto, pues, los derechos humanos están profundamente interrelacionados. La primera conferencia internacional de derechos humanos, celebrada en Teherán en 1968, en su acta final proclama la invisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, asunto que es reiterado en la resolución 32-130 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1977 y en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en junio de 1993, donde se proclama: todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. El término generación parece implicar que los derechos de las anteriores generaciones están superados o resultan anticuados. Esto es una idea errónea. Particularmente, los derechos de la tercera generación son derechos síntesis. Esto es, derechos que no pueden ser realizados más que gracias a la puesta en marcha de los otros derechos, de los derechos humanos, o interdependencia de los derechos humanos, que son de alguna manera sus elementos constitutivos. Y ahora, la clasificación de los derechos humanos en tres generaciones es una propuesta de 1979, si mal no recuerdo, del jurista checo Karel Vazak, y se corresponde con los derechos asociados a la libertad, la igualdad y la fraternidad, los ideales de la Revolución Francesa de 1789. La clasificación también responde a la evolución histórica de los derechos humanos. La primera generación de derechos de libertad o derechos individuales, incluye los derechos civiles y políticos, como el derecho a la libertad de expresión, libertad de asociación, derecho a la vida, a un juicio justo, a la participación en la vida política. Son característicos del Estado liberal del siglo XVIII, en el que se destacaron los principios de legalidad, seguridad jurídica e igualdad formal o ante la ley. Y bueno, ahora resulta que la función básica de este grupo de derechos es la de limitar el poder estatal frente a los individuos, permitiendo el libre flujo de las relaciones sociales y económicas y otorgando un importante reconocimiento al individuo.
Estos derechos se caracterizaron por imponer al Estado deberes consistentes en abstenerse para intervenir en la vida de las personas. Se dice, como ya se ha indicado, que estos derechos están asociados al valor fundamental de la igualdad. Y ahora vamos a la segunda generación de derechos humanos, que aquí es donde nos basamos en derechos de la igualdad o de derechos económicos, sociales y culturales. Están fundamentados en la necesidad de igualdad y acceso garantizado a bienes, servicios y oportunidades económicas y sociales fundamentales. Estos derechos implican al Estado como medio para satisfacer algunas necesidades materiales de los ciudadanos. Entre estos derechos está el derecho a una adecuada calidad de vida, al derecho al trabajo, el derecho de pertenecer a un sindicato, el derecho a la salud y a la educación. Y eso es todo de la segunda generación. Y ahora vamos con la dichosa tercera generación, que esta vendría siendo la última. La tercera generación de derechos humanos, derechos colectivos, derechos de solidaridad o derechos emergentes surgen a partir de la segunda mitad del siglo XX y especialmente en el último tercio de este siglo. Mucho de ello aún está en proceso de ser admitidos y reconocidos. Se refieren a los derechos colectivos de las personas o de la sociedad, tales como el derecho al desarrollo sostenible, el derecho a la paz y el derecho al medio ambiente sano. También vienen unos de otros de derechos de los consumidores o la protección frente a la manipulación genética. La aparición de estos derechos se debe a la necesidad de cooperación entre grupos y naciones para afrontar problemas globales. Y esto es todo por la teoría de las tres generaciones. Y pues continuamos con los organismos internacionales que sobreprotegen pues, los derechos humanos. Y en el número 1 tenemos la Amnistía Internacional. La Amnistía Internacional es una organización global que tiene presencia en más de 150 países y participa más de 7 millones de personas que son independientes de cualquier tipo de ideología política, religión o interés económico y que velan por la justicia social. El movimiento hace campaña por un mundo en el que los derechos humanos sean disfrutados por todas las personas sin discriminación. En el número 2 tenemos llamada Human Rights Watch. La Human Rights Watch es una organización internacional de derechos humanos que se encarga de investigar y denunciar los abusos de los derechos humanos en todo el mundo. Actualmente su personal es de aproximadamente 450 personas, en su mayoría abogados, periodistas y trabajadores de derechos humanos que trabajan para proteger y garantizar los derechos. En estos organismos, en el número 3 tenemos la Civil Rights Defenders, que fue fundada en Suecia en el año 1982 como organización de expertos independientes con la misión de defender a los derechos civiles y políticos de las personas y de capacitar a los defensores de los derechos humanos en todo el mundo que se encuentran en situación de vulnerabilidad. La organización trabaja actualmente en algunas de las regiones más conflictivas del mundo y colabora con 200 asociados locales centrándose en la innovación y el cambio sostenible. En el número 4 tenemos la llamada Human Rights Without Frontier International, que esta es una organización internacional sin fines de lucros que promueve el respeto de los derechos humanos en todo el mundo y lucha por la democracia, el Estado de Derecho y la justicia social, con sedes en Bruselas, Bélgica. Esta asociación se convirtió en una de las organizaciones más activas en la promoción de los derechos humanos de la UE y en la configuración de las políticas europeas en materia de derechos humanos. De estas organizaciones internacionales tenemos la última, que es Citizens for Human Rights, Médicos por los Derechos Humanos, mejor llamada. Es una organización internacional que utiliza las herramientas médicas y científicas para hacer eco de los graves abusos de los derechos humanos y las atrocidades masivas que se viven alrededor del mundo. Se estableció sobre la base de la idea que los médicos, científicos y otros profesionales de la medicina poseen habilidades únicas que darían la credibilidad a la investigación y documentación de las violaciones de los derechos humanos.
Y ahora vamos con los organismos nacionales aquí en México, que empezamos por el Comité de los Derechos del Niño, por sus siglas en inglés CRC. Es el órgano de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por los estados partes. El comité también supervisa la aplicación de dos protocolos facultativos de la Convención relativos a la participación de los niños en conflictos armados, en sus siglas OPAC, y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, de sus siglas OPCC. El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó un tercer protocolo facultativo relativo al procedimiento de comunicaciones, siglas OPIC, que permite que los niños presenten denuncias individuales relativas a violaciones específicas de sus derechos, con arreglo a la Convención y a sus otros dos protocolos facultativos. El tercer protocolo entró en vigor hasta abril del 2014. Y ahora vamos con el segundo organismo nacional, que es el llamado Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes. El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente, sus siglas IN, es el organismo especializado de la OEA en materia de niñez y adolescencia. Como tal, asiste a los estados en desarrollo de políticas públicas, contribuyendo a su diseño e implementación en la perspectiva en la promoción, protección y respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y ahora vamos con la local, que es el CATAC, aquí en Monterrey. Nace el 23 de abril de 1993 ante la urgencia de defender y promover los derechos fundamentales del hombre y mujeres desde una concepción integral, que pues se fundó más que nada en la ciudad de Guadalupe, y que pronto, sin embargo, la magnitud del trabajo sumó más ciudadanos y ciudadanas que desde la laicidad impulsaban el respeto a la dignidad de la persona. Y ahora hablaremos en la conclusión sobre las modificaciones debido a la pandemia de hacer valer los derechos, que primero que nada con esta pandemia fue el derecho a la salud. La mayoría de los estados han ratificado al menos un tratado de los derechos humanos que obliga a garantizar el derecho a la salud, esto debido a la pandemia. Esto significa, entre otras cosas, que tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para la prevención, tratamiento y control de las enfermedades. También tenemos otro, el acceso a la información, que este es un aspecto fundamental del derecho a la salud, pero ya hemos visto a gobiernos que no lo respetan, ya que en diciembre del 2019, personal médico de Wuhan, China, donde se informó por primera vez el virus, compartió con sus colegas sus temores relacionados con pacientes que presentaban síntomas respiratorios. Las autoridades locales silenciaron y amonestaron de inmediato a estos profesionales por difundir rumores. También tenemos el derecho al trabajo y los derechos laborales por el COVID, que se perdieron muchos trabajos y ahora las personas con trabajos precarios están sufriendo de manera desproporcionada las consecuencias de la pandemia, que ya empieza a afectar gravemente a la población y la economía. Y ahora tenemos cambios a las leyes y o constitución estos últimos meses, que ahora tenemos la reforma constitucional en materia de extinción del dominio, que esto se publicó en el 2019 y que no se considera confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Ahora tenemos, por otra parte, una de las más, se podría decir, nuevas, que es el 9 de agosto, y es tratada de reconocimiento a pueblos, comunidades afromexicanas. La reforma adiciona un apartado con el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la nación. Y estos fueron los cambios más recientes que encontré y doy por terminado el trabajo. Espero que le haya sido de su agrado y que cualquier duda pueda volver a ver el trabajo. Y esto por esta ocasión, espero le haya gustado. Gracias por su atención.